Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la planificación y diseños de las sesiones de aprendizaje que hemos realizado. Este es el orden que vamos a seguir. Respecto a mi sesión, en la primera y en la segunda desarrollé la misma competencia, que es la de lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Para la primera sesión se desarrolló la competencia de infiere e interpreta información del texto escrito. Para la segunda también esa misma capacidad, y en adición la de reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del texto. Los recursos que se emplearon en la primera sesión fueron 3 imágenes sobre conflicto, un texto narrativo acerca del diálogo para llegar a acuerdos, una ficha de preguntas elaborada, un caso de observación y propuestas de soluciones y los acuerdos del aula. Para la segunda sesión lo que se usó fue una infografía, que es un texto descriptivo discontinuo, los recursos tradicionales, que pizarra, plumones, y una ficha de preguntas que también se elaboró. Las estrategias que usé en la primera sesión fue la observación de imagen, el subrayado, preguntas antes, durante y después de la lectura y un breve momento de discusión grupal. En la segunda sesión lo que se aplicó fue una mini lección sobre por dónde empiezo a leer mi infografía y preguntas antes, durante y después de la lectura. Respecto a los instrumentos de evaluación, para ambas sesiones se usó listas de cotejo. En la primera se añadió lo de autoevaluación. Lo que se buscaba era ver la participación durante la clase y el cómo respondían las preguntas inferenciales de cada una de los textos. Bueno, en cuanto a mis sesiones, se trabajó con la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. En la primera sesión se trabajó con la capacidad contiene información del texto informativo e infiere e interpreta información del texto informativo. En la segunda, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contenido del texto narrativo. En cuanto a los recursos, en la primera sesión se trabajó con papelógrafos, plumones, con una ficha que realicé titulada "Con mis propias palabras lo entiendo mejor", con la lectura y con las preguntas de comprensión lectora. En la segunda sesión se trabajó con la ficha de comprensión lectora, con las imágenes sobre la migración y la lectura titulada "Con los niños y la democracia". En mis estrategias para la primera sesión trabajé con preguntas, guías y se trabajó también el sumillado. Para la segunda, la lluvia de ideas, y se trabajó también la mini lección regresar y leerlo otra vez. En cuanto a mis indicadores para evaluar, tenía en cuenta que identifique la información, que los estudiantes expliquen con sus propias palabras, que responden a las preguntas a nivel literal, inferencial y criterial. Para la segunda fue opina acerca del contenido, explique el tema, las motivaciones de los personajes, también las enseñanzas y los valores que se presentaban en el texto. Finalmente, para los instrumentos de evaluación, se vio que se trabaje o que se llene la ficha de "con mis propias palabras lo entiendo mejor" y con las fichas de preguntas. Finalmente, para la segunda sesión se trabajó la guía de observación y el rellenado de la ficha de comprensión lectora. Bueno, para el desarrollo de mis aplicaciones tomé en cuenta la competencia 9, describe diversos tipos de textos en su lengua materna. En cuanto a las capacidades, me centré en la primera sesión de escribe un texto expositivo de forma reflexiva, ¿no? Esto tiene que ver con el destinatario, a quién se dirige, y organiza también y desarrolla lógicamente sus ideas. En cuanto al segundo día, me centré más en la parte de convenciones del lenguaje escrito, que tiene que ver con la gramática, y también la reflexión y evaluación de la escritura. En cuanto a los recursos, en la primera sesión hice uso de los posits, de la plantilla de infografía, un video de YouTube y guión de mini lección, libros de armario del salón. En cuanto al segundo día, también utilicé de nuevo posits, papelotes, plantilla de infografía, materiales escolares, imágenes recortadas y 2 guiones de mini lección. En cuanto a las estrategias, utilicé en la primera sesión lluvia de ideas y las recomendaciones en los posits de escritura, adivinanza y mini lección. En cuanto al segundo día, una adivinanza también en papelote, recomendaciones en los posits nuevamente y 2 mini lecciones. La primera, alistamos nuestras infografías, y la segunda, usamos mayúsculas. En cuanto a la evaluación, en la primera sesión hice uso de fichas de autoevaluación, de proceso, y esta fue de forma grupal, vinculadas a los desempeños que más que nada tenían que ver con la planificación de la escritura y también la coherencia de las oraciones.
En cuanto a la sesión del día siguiente, fichas de coevaluación, que más que nada tenían el objetivo de participación, implicación, y fichas de autoevaluación. En cuanto a la ficha de evaluación, por parte mía, que es la heteroevaluación, una lista de cotejo y bueno, tomé en cuenta las autoevaluaciones de los estudiantes también. Bueno, para la primera sesión tuve que tener en cuenta la competencia que se expresa oralmente en su lengua materna. Para ello realicé la capacidad de adecuar y organizar y desarrollar las ideas de su narración. Asimismo, también la utilización de recursos no verbales y paraverbales. En concerniente a los recursos, he utilizado el libro de comunicación, asimismo pizarra, papelotes y algunos cuadernillos. En las estrategias, realicé una mini lección de cómo narrar o contar una anécdota familiar hacia un público. Y también preguntas inferenciales como organizador visual. Dentro de los indicadores, he realizado más que todo la organización de ideas y el empleo de gestos y movimientos corporales. Y para la utilización de instrumentos de evaluación, ficha de autoevaluación y lista de cotejo. Ahora, para la segunda sesión, puse más que todo la competencia de si se lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Y bueno, más que todo ahí realicé las capacidades de obtención de información relevante, así como inferencia, que infiere información a partir de explícita o implícita de su tipo de texto que está leyendo. Para ello he utilizado los recursos de pizarra, plumones, cuaderno de trabajo y también papelotes. Copias también del texto a realizar. Ahora, en las estrategias he realizado algunas preguntas inferenciales, así mismo como un recojo de información mediante una lluvia de ideas. Ahora, dentro de los indicadores pude realizarlos de evaluación, identificar la información relevante y bueno, también seleccionar datos específicos de la información que se encuentra dentro del cuento. Utiliza preguntas también inferenciales para la obtención o anticipación del contenido del cuento. Y en concerniente al instrumento de evaluación, más que todo realicé una lista de cotejo.